El golem. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Jorge Luis Borges. Del barro nació el golem a merced de la voluntad de su creador, pero su andar por el mundo no era más que un peregrinaje sonámbulo, ausente de alma, de voluntad propia. No llegaba a comprender de qué modo existía y cuál era el motivo de sus acciones. Metáfora perfecta de la masa, cuyo accionar es movido por el titiritero de un dios, cuya huidiza identidad trasunta en una fantasmagoría maniática de Midas. La ansiedad del dios Pluto, diseminada en miles de sofismas que se corporizan en un logos cuya mecánica ha escapado a su verdadero origen. De tal modo, nada más semejante al golem que el hombre moderno, preestablecido y diseñado para determinar el estado de cosas de una comunidad sonámbula, no se hace cargo de sus actos, aprende necesidades y es atravesado por motivos que trascienden su comprensión. Imagina que comprende de qué se trata aquel transcurrir vano entre la vida y la muerte, como si él mismo fuera un dios hacedor de otros golem. Pero el mismo titiritero no sabe que él también es movido por hilos cuyo orden desconoce. En tal estado resuelve su vida y la de otros, como una suerte de partida de ajedrez cuyos movimientos, por cierto, no ha inventado él, cuyas reglas estrictas no habrán de cuestionar. Pero esa misma ignorancia le proporciona la soberbia de imaginarse dueño del equívoco tablero de un juego que no llega a comprender. Lelia recuerda el sueño de la mujer del látigo, por una rara tendencia a la compasión que ciertamente no ejerce sobre sí misma. Busca signos de manera casi delirante para justificar los hechos que se sucedieron al nacimiento de Karen. Aquellos que llevan el estigma son eternamente culpables, como Caín ante Yahvé. Tal vez así también vieron los padres de Marcos al hermano fugitivo, un detractor de todo aquello que les era más caro. Buen nombre, la comodidad, el brillo social en los círculos más acaudalados de la sociedad, los beneficios políticos que habían ido perdiendo merced a semejante oprobio, un hijo con pensamientos foráneos, un guerrillero, en fin, un bastardo. Sin saber más de aquel hermano que entre cortados y malintencionados relatos, Lelia sentía una secreta simpatía hacia aquel fantasma. Marcos no era el mismo. Algo movía oscuros resortes cuya mecánica ella desconocía. ¿Era su madre? Era la imagen de aquella matrona sibilina que practicaba el difundido arte de quebrar las voluntades ajenas. Se sentía la obligación de demostrar lo que poco a poco se iba volviendo difícil de justificar. El mismo día de nacimiento de Karen, Lelia tuvo una crisis de angustia cuando la devolvieron a su habitación. Sus piernas estaban dormidas. Su vientre, repentinamente vacío, le parecía ajeno. Todo había sido tan rápido, tan precipitado. Su cuerpo había quedado separado de su fruto. Ahora, por el contrario, lo encontraba flácido, y una sensación de muerte la invadía frente a aquel abismo interior que sentía sin su bebé. Había perdido parte de su ser. Se lo comunicó a Marcos. Él la miró de manera extraña y repentinamente estalló en ira. Le dijo que estaba harto de sus delirios, que nada le venía bien, que no paraba de imaginar cosas absurdas, que no toleraría más sus locuras. Lelia comenzó a llorar.
Marcos salió precipitadamente de la habitación, conteniéndose para no dar un portazo. Volvió al rato, algo más tranquilo, y le dijo que estaba un poco nervioso, y agregó que entendía que no era su culpa, pero que ella lo ponía nervioso. Lelia le pidió perdón y le dijo que era una desgraciada y que no sabía valorar los buenos momentos. Marcos suavizó el tono, le tomó la mano y le dijo que tratara de no hacer tragedias por cosas inexistentes. Lelia le juró que así lo haría de ahí en adelante, y todo pasó momentáneamente al olvido, como un episodio aislado. Pero al volver al hogar, la situación ya no era la misma. Si bien no mencionaron más lo ocurrido en el hospital, Lelia notaba cambios que al principio atribuyó solo a su malsana imaginación. Aun después del episodio de la cuna, intentaba convencerse de que las cosas no eran como las percibía, pero no daba resultado. Aquel era otro hombre. El pelo cortado a ras de la nuca, su rostro afilado, sus ojos fríos por momentos se fijaban en el bebé de manera extraña. Lelia escudriñaba en aquella mirada desconocida. Le parecía que no provenía del mismo Marco, sino de otro ser que desde el fondo lo impulsaba como si lo poseyera alguna voluntad ajena. Una mirada que le daba escalofríos. Por instinto tomaba en brazos a Karen y la apretaba contra su pecho. Entonces Marcos, con la voz endurecida y cierto sarcasmo, la increpaba diciendo: ¿qué necesidad hay de que la abraces así? Nadie te va a sacar a tu bebé. Lelia no respondía. Él trazaba una especie de sonrisa, que más bien quedaba en un esbozo burlón. Así que ahora tampoco la puedo mirar, parece. Y meneando la cabeza, se iba de la habitación. Pasaron solo algunos meses. Marcos se volvía cada vez más silencioso. Había algo hostil y amenazante en aquel silencio. Lelia no sabía el motivo, ni se atrevía a preguntar demasiado. Parecía estar siempre crispado. Sus gestos eran rápidos y cortantes. Solo atendía sus asuntos, que parecían ser muchos, y dejaba sola a Lelia la mayor parte del día. Al principio esto a ella le resultó doloroso. Recordaba los buenos momentos. Trataba de hablar de ellos cuando podía. Marcos asentía con monosílabos. ¿Qué podía haberle hecho?, se preguntaba Lelia. Pero su bebé apaciguaba aquella ausencia. Se recostaba en la cama para darle el pecho y transcurría nuevamente entre ambas el milagro de la díada. Pasaron los primeros meses y llegado a un punto dejó de extrañar su presencia. Había vuelto a recuperar de a poco aquel estado de felicidad que había sentido durante su embarazo. El inagotable placer de ser la fuente primordial del alimento. Aferradas madre e hija se quedaban dormidas. Entonces transcurría la vida como una fuente inagotable donde todo vuelve a nacer, donde los más hondos pesares son purificados por el devenir de miles de partículas que estallan a la luz, mientras otras se apagan en el incesante titilar del universo. Lelia se veía a sí misma en Karen, y recuerdos de una memoria amenazada por el olvido que volvía recortada en vagas reminiscencias. La blancura del cuerpo añorado de su madre, los bucles rozando su rostro, una mirada profunda y triste que repetía en el nuevo cuadro el antiguo, casi desgajado de su recuerdo. También volvía a los sueños amodorrados, ahora, en la paz de la compañía de su hija. Otra vez el templo se abría entre la niebla, como anunciando su permanencia, una espera algo semejante a un futuro, cuya naturaleza ya no pertenecía al transcurrir lineal de los acontecimientos de su vida.
avizoraba puertas como alas livianas, y sin embargo fuertes, finamente labradas con extraños signos, y ella entraba entonces, después de la niebla, y entre los reclinatorios, a un espacio perlado, como un fino camino que llegaba hacia un altar. Allí había hermosos seres, extraños a la luz repartida de los vitreux. Sus togas grises, más que hábitos, parecían túnicas de cenizas. Eran almas apaciguadas. El fuego no ardía en ellas. Sus ojos clarísimos simulaban un cielo en el límite de la diafanidad. Tenían una sonrisa suave, como si no necesitaran más que un gesto para expresar el estado de plenitud que la sabiduría adquiere al cabo de tantos pesares. Así soñaba Lelia, y tal vez Karen. En ese transcurrir no existía ya más que el concierto que la armonía de la vida, sucediendo, le brindaba sin mayores protocolos. Marco regresaba cerca del anochecer. Lelia se sobresaltaba. La llave giraba en la cerradura y su corazón pegaba un vuelco. Sentía los fuertes pasos que subían del living a su habitación y, apabullada, sacaba a Karen de su pecho. Sabía que él le reprocharía su indolencia y estaba dispuesta a escuchar aquella perorata con la mayor calma posible. Pero esta vez Marcos no dijo nada. Las miró a ambas y musitó: «No tenés arreglo», y se encerró en su habitación. Aquella noche fue el principio de una especie de pesadilla que parecía navegar entre el sueño y la vigilia. Lelia había puesto la cuna junto a su cama. De más está decir ya que no dormían juntos. Sobraban habitaciones en aquella casa, y de común acuerdo cada uno terminó eligiendo la suya como una forma de preservar la intimidad. Se mentía a Lelia, evitando reconocer la incomodidad que le producía la presencia que sentía como invasiva del otro. Demasiado acostumbrados a la soledad, llega un punto en que preservamos nuestros más íntimos ritos con un pudor sagrado que nos vuelve casi inaceptable, y hasta podría decirse promiscuo. El cuerpo siempre ajeno del otro que se extiende, arrinconándonos contra nuestra voluntad y obligándonos a asumir extrañas posiciones para preservar un mínimo espacio donde no llegue el roce cuando anhelamos la soledad. En la oscuridad absoluta, Lelia se despertó sobresaltada. Oyó el silbido del tren, luego el fuerte vibrar de las ruedas sobre los rieles, luego el silencio exagerado, inquietante. No sabía si realmente se había despertado o no. Sintió que algo le impulsaba a levantarse. Una atmósfera extraña invadía la casa cargada de una rara pesadez. Ella misma sentía que estaba impregnada de una voluntad ajena, como si fuera impulsada escaleras abajo. Llegó hasta el living, abrió los ventanales del balcón y se asomó peligrosamente. Una pasión ajena la sostenía. Era presa de un deseo de destrucción que no reconocía como propio. Recordaba algunos párrafos de las palabras de los malditos y sonreía con dolorosa complacencia. Así permaneció un rato. Creyó oír arriba un jadeo. Recordó a Edward Hyde de su infancia, aquella emulación de su padre que la observaba con mirada anhelante desde el umbral de su pieza. Volvió a su habitación, pero los jadeos ya no se oían. Se precipitó sobre la cuna para mirar a Karen y la encontró destapada y sin pañales. Se culpó de su descuido. En realidad no recordaba si la había cambiado o no, pero la niña lloriqueaba en sueños. La alzó y le puso un pañal limpio. La cuna estaba empapada. Cambió las sabanitas y la puso junto a ella para mecerla. Luego se acercó a la pieza de Marcos, puso el oído contra la puerta, lo oyó roncar y se tranquilizó. Volvió a su cama y se quedó dormida. Aquella noche soñó que el hombre del umbral, como si fuera de elástico, alargaba su mano hacia su cuerpo. Lelia intentaba retroceder en la cama, pero la mano no daba lugar a escapatoria.
Un jadeo acelerado seguía aquella escena. Se marcaba en la habitación la fosforescencia verdosa de los huesos. Ahí estaba Ramona repitiendo: «Es la luz mala». Y como mirando desde una sepultura ambigua, se lamentaba de la pobre fortuna de su gurisa. La voz de la anciana sonaba con ecos: «Culpa de la luz mala. Esa es cosa de mandinga». Y su rostro cambió en otro, y sobre aquella imagen indecisa serpenteó una sonrisa siniestra. Una especie de carcajada silenciosa cubrió todo el ámbito. Lily intentó despertarse, pero sus miembros no le respondían. Su cabeza hormigueaba. Estaba presa en la celda de su inconsciencia. No podía reaccionar, como si lo hubiesen encerrado en un ataúd y arañase la tapa. Así cayó nuevamente en un sueño más profundo. En el mismo imaginó que dejaba ya de respirar, pero vio a lo lejos los blancos brazos de la mujer del lago. ¿Era Irupé? ¿Era la doncella enamorada de la luna? ¿O era su madre? La imagen eclipsó y Lelia cayó en un hondo vértigo de negrura. Nada vivía allí. No había más imágenes, ni pensamientos, ni sobresaltos. Despertó hacia el mediodía, empapada en sudor. Lo primero que vio fue a Marcos. Estaba parado ante su cama, con Karen en los brazos. «¿Qué te pasó? ¿Ahora se te dio por dormir hasta el mediodía?» Lelia se arrinconó en la cama. «Mira cómo tenés a tu hija. Tuve que ocuparme yo. Ni puedo ir tranquilo a mi trabajo porque ni lo mínimo podés hacer ya». «Es que tuve pesadillas». «Lindo argumento. Y yo por tu pesadilla perdí una mañana de trabajo». «Perdón», musitó Lelia. «La próxima vez, ubícate, o voy a tener que volver a llamar al médico. Mírate cómo estás». «Es que no tuve una buena noche». «Eso ya lo oí», dijo Marcos. «Solo espero que no vuelvas a dar que hablar». Lelia sintió que se le oprimía la garganta y comenzó a llorar quedamente. Marcos se acercó y le acarició la cabeza. «Está bien ya. No me gusta tener que hablarte así, y lo sabes, pero te ruego que no me exasperes». Lelia sintió como una niña que acaba de recibir un regaño de su padre. Se sentía horrible ante sí misma. Consideró que Marcos tenía razón y que ella era una inservible que echaba todo a perder. Marcos se mostró satisfecho ante la respuesta de Lelia. Puso a Karen en la cuna y se fue cerrando suavemente la puerta. El momento en que dejamos que nos inunde la perplejidad es aquel a partir del cual perdemos toda capacidad de movimiento y reacción. Vemos pasar los acontecimientos sin poder tomar en ellos participación alguna. Así, al igual que en aquel sueño, Lelia se sentía en una especie de ataúd. Arañaba las paredes de su propia conciencia. Como en el sueño, sus miembros no le respondían. Sentíase paralizada por la vergüenza. Algo ajena a ella, y sin embargo tan familiar, la perseguía una y otra vez durante aquellas noches en que los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Cada impulso parecía obedecer a una voluntad ajena. En su artificial vida, como el golem diseñado para fines que no acertamos a conocer. Se mueven dentro de nosotros los deseos más ocultos. ¿Son realmente nuestros? ¿Es parte de nuestro ser ese conjunto de impulsos cuya razón no comprendemos? ¿Qué Dios tan infame pudo crear en el Edén el origen de la desdicha? ¿O acaso hay mayor esclavitud que la obediencia sin sustancia? Tenían una empleada silenciosa que hacía la mayor parte de las tareas de la casa. Marcos no toleraba el desorden. Tenía sus camisas celosamente colgadas por color. Elegía una distinta cada día. Lo mismo sucedía con sus trajes, que seleccionaba según la ocasión, en variedades del negro al gris claro. El flamante ingeniero ya escalaba rápidamente los peldaños hacia un éxito seguro. Los contactos de la tía Dora le eran de mucha utilidad, en particular los políticos.
Era bastante reacio a hablar de sus actividades, por lo que Lelia sabía poco y nada acerca de ellas. Era aquella una época particularmente oscura, un aquelarre de lobbies y turbias asociaciones entre los más inescrupulosos. Galopaba sobre las estructuras anquilosadas de una comunidad devastada por la miseria y la especulación de los nuevos feudos. La sociedad política era un espectáculo montado a modo de un reality show. Los nuevos golem ahora bailaban al compás de la música electrónica, consumían éxtasis en los salones VIP de los boliches más codiciados por esta nueva farándula. La guerra de las vedettes ya no era propiedad exclusiva de las ampulosas criaturas que circulaban desde añares por los medios del mundo mediático. Ahora también se mezclaban los ministros, los funcionarios, los nuevos ejemplares del poder femenino que no podían renunciar a competir por una tapa de Playboy con tapado de bisón y piernas desnudas. Esa era la gran conquista de la mujer política argentina. Las ninfas entraban, hacían lobby en las inauguraciones, a las puertas de la legislatura, en los grandes lanzamientos que las nuevas empresas vendidas al mejor postor hacían en el Sheraton o en algún otro centro de congregación cultural. El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada. Para mí un poderoso es el que consigue o tiene la posibilidad de conseguir una ventaja. En estas frases podría condensarse la particular escena del cinismo en la que estaba sumida la sociedad argentina. De esta manera, en un ahuecamiento de todo significado, crecía el gran golem, amparado por el entumecimiento general. Lelia recordaba lo referido al hermano de Marcos, aquel fantasma en el exilio, y se le volvía una metáfora de lo que jamás podrá volver a dejar huellas sobre el organismo muerto de aquel pueblo de zombis. Todo estaba permitido desde el mismo poder. Todo era bien visto en el orden de la estridencia, la oquedad y la astucia codiciosa. Es tal vez uno de los mayores y más corrosivos misterios esta infinita capacidad evolutiva que tiene la sociedad de masas. Una vez sentado el discurso de la nueva traición política, ¿con qué oferencia los hombres doblegaban sus rodillas ante los nuevos emperadores? ¿En qué poco tiempo olvidan el sentido inicial de sus propias consignas para abrazar el espejismo del poder del hechicero, el hacedor de idolatrías? Mal augurio este para los empecinados defensores del poder evolutivo de nuestra especie. Nada más lejano a esto que los poderosos giros hacia el abismo que han dado los santos ideales de mano de sus líderes detractores. Y con qué adhesión sus seguidores giran como moscas sobre la miel alrededor de aquel equívoco líder, como si nunca hubieran podido comprender el mensaje más allá de la figura de aquellos históricos gurúes. Idea muerta en el escenario de la historia, es sólo resguardada en las sombras del arte, que no olvida las esencias, pero que jamás domina el espacio de las acciones. Lelia percibía claramente aquel juego de máscaras. Debilitada, sin embargo, como estaba, no se atrevía a decir nada al respecto. Tenía temor de parecer ingenua o decir algo desproporcionado y pasar por una criatura inconveniente. Quería permanecer junto a Karen la mayor parte del tiempo. Ella era ahora la representación de su mundo recuperado. Sabía que ya no le quedaba nada. El hecho de la venta de su casa se lo había ido explicando de a poco la tía Dora, con muchos argumentos que parecían completamente razonables. Más allá de lo que podía sentir, comprendía que cualquier expresión de rebeldía sería vana, que ya nada estaba en sus manos, y no dijo palabra. Esto fue una grata sorpresa para todos. La tía Dora, la agasajada, regañándola un poco por ser tan solitaria y no acompañar a su marido a las reuniones que semanalmente organizaba en su country. Lelia se disculpaba con evasivas y se recluía en su habitación junto a Karen, con quien comenzaba a forjarse un mundo compartido. Sus primeras sonrisas, el inicio de aquel soliloquio entramado de fonemas
de los que más tarde nacerían las palabras, la maravillaba. Veía en su pequeña niña todo el origen de la humanidad, sus primeros intentos para asumir la posición vertical, el nacimiento de la comunicación en sus sonidos, la primigenia forma de conocer el mundo observando los objetos, chupándolos golosamente. Marcos se sentía irritado por aquella exagerada forma en que Lelia asumía su maternidad. Interrumpía con frecuencia y se quedaba mirándolas con los brazos cruzados. Lelia se arrinconaba abrazando más a su hija. Marcos seguía estático hasta que Lelia no podía menos que alzar la vista y mirarlo. Entonces notaba aquel brillo en su mirada, ese leve meneo de cabeza en expresión de desdén, y soltaba a Karen, depositándola en la cuna. Satisfecho, Marcos le sonría y se marchaba. Y se sucedieron otras noches semejantes a la de su pesadilla. Hacia la madrugada, Lelia se despertaba sobresaltada en plena oscuridad. Otra vez el silbido del tren, otra vez el traqueteo de las ruedas sobre los rieles, y luego el ominoso silencio. Entonces volví a escuchar la extraña atmósfera que daba todo un aire de irrealidad que permitía que el más vil de los actos quedara encubierto bajo una pátina onírica. Nuevamente se oía el jadeo apresurado y Lelia volvía a bajar las escaleras y a asomarse al balcón. Algo dentro de ella la incitaba a arrojarse. Sentía un vértigo diabólico sobre su cuerpo, un escalofrío que la surcaba de punta a punta. Era ella y era otra. Tal vez una sombra de su madre estaba ahora queriendo decirle alguna cosa. Sentía la atmósfera cargada de presencias fantasmales. El recuerdo súbito de su hija y un temor inconfesable la hacía despertar de aquel estado y volvía escaleras arriba. Y otra vez la niña lloriqueaba destapada y sin pañal. Nuevamente la cambiaba y le ponía una sabanita limpia. Luego iba en puntillas de pie hasta la habitación de Marcos y ponía su oído en la puerta. Oía sus ronquidos y se tranquilizaba. Los sueños volvían a perseguirla, monotemáticos, con algunas variaciones.